Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Un gusto estar nuevamente en nuestra última clase, la clase número 8 de visión transcultural. Vamos a comenzar y vamos a hacerlo con una oración. Voy a pedir a nuestra hermana Claudia si nos puede ayudar con la oración, por favor. Amén, pastor. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias por permitirnos estar reunidos, Señor, a través de este medio para que nuestro hermano comparta conocimientos de esta materia. Permite, Señor, que todo lo que podamos ver hoy nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pedimos, Dios, que uses la vida del pastor y también que dispongamos nuestro tiempo, nuestro espacio y nuestro corazón, Señor, para aprender de las cosas que tú nos quieres enseñar. Bendigo la vida, Señor, del pastor y bendigo también la vida de todos los que estamos reunidos hoy. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Claudia. Muy bien, hermanos, pues como ustedes saben, la semana pasada estuvimos viendo parte de una serie de de barreras transculturales. A ver, ¿qué recuerdan de los que estuvimos en la clase pasada? ¿Cuáles son las barreras que estuvimos viendo? Y si nos pueden explicar un poquito. Yo paso. Adelante, hermana Maite. Bueno, se vieron las barreras que impiden que se cumpla la gran comisión y una de esas era la distancia y el costo. También el hecho de que no hay carreteras, que el camino es, pues es difícil para llegar y bueno, también otra es de que pues la comodidad personal también es una barrera. Entonces, pues también estuvimos viendo esas barreras de prohibición oficial, en donde viven bajo gobiernos que no permiten que justamente que entren los misioneros y que impiden también en el caso de que no les dan visas y que si los encuentran compartiendo el evangelio son expulsados. Vimos las barreras lingüísticas y que ahí, si no hablamos el mismo idioma, esas etnias que no han sido alcanzadas, pues no nos podemos comunicar. Ajá. No podemos entablar pues una comunicación asertiva y porque no nos entendemos. Tenemos que practicar el idioma, ver qué idiomas se están hablando en esa etnia, porque aparte pues también tienen costumbres diferentes. Entonces, si no conocemos cómo es su lengua, pues no se puede comunicar el evangelio y por eso es importante aprender su idioma. Muy bien, hermana Maite. ¿Alguien más que quiera complementar lo que ya dijo la hermana Maite? Sí, pastor. Habíamos estado hablando que en el mundo, bueno, fue el inicio de la clase, hay tres lugares o tres tipos de lugares, el A, el B y el C, en donde había lugares en donde no se, hay cristianos, otro es en donde hay personas que no, que tienen acceso a Cristo, a la Biblia, a las escrituras, y el otro es en donde de plano no tienen acceso. Entonces, no tienen acceso y tampoco hay quien les comparta. Y entonces vemos cómo de ahí empiezan las barreras, y que las barreras son esos obstáculos que tienen los misioneros. Son obstáculos que a veces incluso también se ponen como, se ponen los misioneros, o son barreras reales probablemente, pero que también vienen siendo, pues que los misioneros también no se disponen el corazón, ¿no? Vaya. Y Sí. después, entre estas barreras, efectivamente llegamos a distancia. Y en esa parte de la distancia habíamos platicado cómo a muchas personas que van con la cumplir la gran comisión, pues se les complican muchas cosas, como dice la hermana Maite, ¿no? La visa, toda la documentación migratoria o que deben de tener para entrar a un país. Pero también eso hace que se detengan
Y el hecho de que se detengan también es bueno, porque cuando ellos están en contacto con una etnia, deben de conocerla bien. Todo lo que hemos estado viendo se va centrando, ¿no? Se va compactando en que el misionero entra a la etnia, ellos tienen que conocerlos, tienen que confiar en ellos, si es una familia misionera, si es si ellos van solos, el trabajo, la ayuda, apenas también empiezan a hablar la lengua con las costumbres que tienen. Entonces, por eso también es importante que permanezcan al menos 5 años en Coyahuasi, y al menos que 5 años permanezcan en este lugar, también obviamente por el tema del dinero, pero este tiempo pues les va a ayudar a que su iglesia vaya creciendo. Cuando tienen poco tiempo, pues apenas van dejando una iglesia que está creciendo, que empieza a madurar, y si ellos se van por un año y medio, otra vez de regreso a sus casas, pues pues pierden ese contacto, ¿no? Se pierde ese contacto que ya se había hecho con la etnia. Algo Muy de eso bien. vimos aquí. Gracias, hermana Arancha. ¿Algún otro hermano que quiera participar? Bueno, hermana Ana, diga. Sí, hermano, buenas tardes, Dios les bendiga a Buenas todos. tardes. Y estábamos hablando que de las etnias no alcanzadas, este, muchas cuestiones, el por qué eran abandonadas, más bien porque la distancia, el hecho de que igual y las autoridades no daban la visa porque estaba prohibido que entraran misioneros, el mismo de alcanzarlos, bueno, a las etnias que están muy lejos, pues era más que nada, ¿cómo se dice? Dar mucho tiempo, ¿no? O sea, invertir mucho tiempo para podernos ganar esa confianza, empezar, y más que nada nosotros también aprender de su forma de vivir para que pudiéramos tener ese contacto y ellos pudieran tener esa confianza a porque si en poco tiempo los dejaban, pues eran etnias perdidas, ¿no? Abandonadas. Entonces, de alguna manera, tenían que tener la disposición de hacer como un cambio de vida porque era estar allá a más de 5 años, porque el tiempo de regreso, pues igual ese era el costo muy caro y la situación de que son etnias abandonadas también puede ser porque esos lugares hay gente de mucha agresión, entonces ahí es cuando dicen que es mejor regresar a casa, ¿no? Ujú. Muy bien, gracias, hermana Anita. Hermana Claudia, ¿usted puede comentarnos algo? Bien, pues bueno, con respecto a todo esto, ¿verdad? De lo que hemos estado viendo y con respecto a las señas, siempre, bueno, hace un poco de ruido aquí, no sé si hay mucha interferencia. Ujú. No, se escucha muy bien. Sí. Ha sido como una barrera, ¿verdad? Siento yo bueno, sí, ha sido una barrera, ¿no? Porque como bien comentaba nuestra hermana Maite, una de las cosas más complicadas es el idioma, el comunicarnos como ellos, llevar la palabra de Dios hacia ellos. También es complicado cuando se tienen ciertas, de acuerdo a la cultura, ciertas costumbres, ¿no? A veces puede ser que algún gesto o algo que para nosotros no pueda ser malo, pueda ser ofensivo para ellos, ¿no? Entonces, esto ha sido como que un limitante, considero yo, en el ámbito del cristianismo, o sea, como un limitante como llevar la palabra de evangelismo. Otra cosa que también es difícil en esto es el trasladarse, ¿no? A veces, como bien decía, que están muy retirados, muy lejos, como llevar la palabra de Dios hasta ese lugar, y por esa distancia tan grande, por el tiempo tan grande que se recorre, no se lleva. Ujú, ujú. Perfecto.
Muchas gracias, hermana Claudia. Bueno, creo que todos estamos viendo acerca de barreras transcultural, qué tipo de barreras como misioneros podemos pasar. Y en este caso habíamos hablado acerca de la barrera de la distancia, como ya lo había mencionado. La otra barrera que estábamos mencionando también fue eh, la barrera, la provisión oficial, digamos que las etnias viven bajo gobiernos que no permiten que entren misioneros y muchas veces las visas no se los dan a los misioneros y los expulsan si los encuentran evangelizando. Y la otra barrera que estábamos viendo último era la barrera de la lingüística, que es una de las barreras principales que todos los misioneros enfrentan cuando se van a una comunidad en donde pues no es su idioma, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Estuvimos viendo lo último, lo que fue la barrera de la lingüística. Esta es la clase número 8. Pero, aparte de la barrera de la lingüística, vamos a tener otro tipo de barreras. Nuestra hermana Claudia estaba diciendo que hay otros tipos de barreras. Y efectivamente, están las barreras de comunicación y comodidad. Dice, las etnias no alcanzadas viven lejos de comunicaciones y luz eléctrica. Es lo primerito que nosotros vamos a sentir y vamos a ver cuando llegamos a una comunidad y si vemos que no hay luz y para empezar también no hay comunicación. Al ver al no haber energía eléctrica, obvio, a veces no va a haber comunicación, teléfono, celular, internet. Esto ha sido una barrera muy grande para muchos misioneros, incluso para nosotros. ¿Por qué razón? Porque la tecnología nos ha invadido. En muchas ocasiones de eso vivimos, estamos en las redes sociales, estamos buscando información en internet, nos estamos comunicando con las familias de estas formas, pero cuando van a estos lugares, es ahí donde está una barrera. Esto impide que muchos misioneros regresen a esos lugares. Entonces, es una de ellas. Dice, la razón que la mayoría de los misioneros van donde ya hay el evangelio es porque hay luz eléctrica y comunicaciones. Miren, es por esa razón que muchos misioneros dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a esa montaña, prefiero ir aquí a la misión que está aquí a media hora del lugar, porque ahí tengo internet, hay energía eléctrica, no voy a batallar. Entonces, esa es una barrera que está actualmente, digamos, enfrentando muchos misioneros. ¿Por qué razón? Porque ya se acostumbraron a la comodidad. Entonces dice, hemos sido enseñados por otros movimientos misioneros que tenemos que mantener una constante comunicación con nuestra iglesia y con nuestra familia. A veces eso nos enseña la iglesia, tienes que estar comunicado, pero cuando uno se va a una etnia, no, no, por media para o una canoa o le llaman, para llegar de donde hay una etnia y hay muchos lugares así que están incomunicados. Entonces, si piensan, es una ventajas donde no se puede, porque la mayoría de los mineros fueron expulsados por haber comunicado por medio del celular o internet. Entonces, aquí nos están diciendo que es una ventaja que nosotros podamos no tener toda esta comodidad, no tener internet, no tener comunicación. Porque a veces las autoridades ponen como condición, bueno, si vas a estar aquí en este lugar, no queremos que usted vaya a dar informes a su iglesia, no se los vamos a permitir. Entonces, a veces tiene ventajas el no estar comunicados. Muchos misioneros lo que hacen, hermanos, es estar como un mes en la comunidad y se van a otra comunidad cercana en donde no hay internos tal. Entonces dan un informe. Esto pues ya les da confianza a ellos de que no van a dar información de más de la comunidad en estos lugares. Entonces, eso es las barreras de la comunicación y comodidad. Hay un tip para el misionero, dice, no enviar comunicaciones, es lo que estaban hablando. Un misionero no puede enviar comunicaciones si está en una etnia remota totalmente no alcanzada.
es como les decía, hermanos, hay lugares que son muy delicados. Hay lugares que no quieren que sepan qué cosa hacen en la comunidad. Entonces ellos prefieren que se mantenga todo en secreto. Y muchas veces para el misionero es mejor no enviar comunicaciones. Entonces, un misionero no debe enviar comunicaciones si pone en riesgo su ministerio porque el gobierno está monitoreando sus mensajes. Es lo que les decía. Muchas veces el gobierno sí nos va a dar permiso, pero les va a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que mandes comunicación, que no te comuniques con nadie ni con tu gobierno, porque eso es lo que van a decir. Que ustedes al llegar a una comunidad van a decirle, no, es que nos están investigando. Entonces, ese es un tips para que el misionero no envíe comunicaciones. Muy bien. Aparte de eso, hay otro tipo de barreras. Estamos hablando de barreras. Las barreras espirituales. ¿A qué se refiere esto? La barrera más grande en la obra misionera es el corazón de las personas en las etnias no alcanzadas. Por eso hay que presentarles con el mensaje acompañado con la convención del Espíritu Santo. A veces la barrera espiritual es cuando tú le predicas a una persona acerca de Jesús. Haz de cuenta que tú ya aprendiste el idioma, ya dominas bien el idioma, pero ahora empiezas el trabajo de convencimiento, de llevar el mensaje de Dios, el mensaje de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde empieza la otra barrera. Después de que ya llegaste, ya venciste la barrera de la distancia, estás a kilómetros de tu casa y dices, bueno, voy a empezar a aprender el idioma, que es otro. Otra barrera, la dominas la barrera del idioma, pero ahora cuando empiezas a predicar la palabra de Dios, es donde empiezan las barreras espirituales. ¿Por qué razón? Porque cuando tú presentas el mensaje de Dios, las personas tienen una creencia, tienen una cultura, y muchas veces ellos no se van a dejar convencer de las cosas que nosotros les vamos a decir. Entonces dice, también es importante que debemos de orar en contra de los demonios, de los malos espíritus que mantenga a la gente en la oscuridad, porque muchas veces en cada comunidad hay diversos espíritus, en el sentido de que creen en muchas cosas, en las brujerías, en el chamán, bueno, en todas esas cosas, y son luchas espirituales. Por eso se les recomienda orar para que ustedes puedan predicar la palabra de Dios. Y dice, por la fe y oración, Dios rompe las barreras espirituales y nos permite cruzar estas barreras. Entonces, es importante, hermanos, que ustedes vean esto, hermanos, que es importante la oración. En todo momento debemos de estar orando, porque es importante, hermanos, la oración. Tenemos que orar. Eso nos va a ayudar mucho para que nosotros podamos vencer. De esta manera nosotros podemos sembrar la semilla que es la palabra de Dios a estos nativos, que ellos tienen otro tipo de cultura, otro tipo de creencias, y ese es el que va a convencer es el Espíritu Santo. Por eso es importante en estas barreras espirituales, después de vencer las demás barreras, como les digo, la barrera de la distancia, del gobierno que dice, bueno, te quedas, pero no te comuniques. Y la otra que también es la barrera que estábamos diciendo es de la comodidad y de la comunicación. Si nosotros vencemos esto, entonces vamos a empezar con las barreras espirituales, que es lo que ya viene después de vencer todas estas, porque las personas van a tener sus propias creencias. Vamos a un mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ellos van a empezar a dudar, ellos van a oponerse, van a poner muchas barreras también para que ustedes también en este sentido no puedan hacer su trabajo. Muchos se van a oponer, van a decir, él está haciendo algo, está metiendo otra religión y pues no se lo vamos a permitir. Entonces, aquí ya viene lo que es las luchas espirituales que nosotros llamamos, que en este caso es una barrera espiritual que nosotros estamos enfrentando. Entonces,
Es importante, como dice, que nosotros estemos orando, que nos mantengamos orando. Y por eso dice, por la fe y oración, Dios rompe las barreras espirituales y nos permite cruzar esta barrera. Muy bien. Otra cosa, dice la iglesia, vamos a ver lo que estaba pasando en Hechos capítulo 13, versículo 3. Dice, la iglesia de Antioquía ayunaba y oraba e impuso las manos a Pablo y Bernabé para que Dios les diera el poder para pasar todas las barreras. Aquí nosotros vemos un claro ejemplo de que la iglesia es importante en la vida de un misionero, y más si es un misionero transcultural. Debe de estar apoyado, debe de estar respaldado por la iglesia, porque en todo momento debe de hacer oración por el misionero transcultural, porque ellos saben de que allá está la lucha y que ellos van a pasar ciertas barreras que a veces va a impedir que la palabra de Dios llegue a ellos. Entonces, por esa razón, aquí vemos el ejemplo en Hechos capítulo 13, versículo 3. La primera vez cuando Pablo y Bernabé salieron para el primer viaje misionero, la iglesia ayunaba y oraba, dice. Y les impusieron las manos para que ellos pudieran pasar todas esas barreras que estaban por pasar. Entonces, es importante la oración. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Es muy importante, hermanos, que antes de mandar a un misionero, siempre ponerlos en oración, orar por él antes de partir, para que ellos puedan irse con eso y tengan esa seguridad de que Dios va con ellos. Lo mismo hicieron aquí la iglesia de Antioquía, que pusieron las manos sobre Pablo y Bernabé y ellos partieron hacia su primer viaje misionero. Entonces nosotros debemos de seguir este ejemplo como iglesia, como hermanos, como misionero, orar antes de salir, porque sabemos que hay barreras espirituales en el camino. Entonces, es algo importante que les quería comentar, que nosotros debemos hacer como iglesia, es ayunar y orar por los misioneros. Bueno, hasta aquí, hermanos, sobre las barreras, los tipos de barreras. ¿Hay alguna duda o algo que quieran comentar? Porque ya estamos terminando esto, pero me gustaría un poco más platicar con ustedes porque es importante todo esto. ¿Algún comentario, hermanos, sobre estos Yo, tipos de pastor, barreras? Adelante, hermana Claudia. ya ve que la tarea que dejó es investigar una etnia Ajá. y qué es lo que más nos llama la atención. Y justo lo que hoy está comentando en clase, justo eso es lo que en una de las características de la etnia que a mí me interesó investigar. Ujú, Lo que me llamó la atención fue de las barreras espirituales, ujú, porque eso es lo que fue más difícil de conquistar para ellos. Yo investigué sobre la etnia pure, purépechas. purépecha. Ajá. Entonces ellos ahí en la historia relata que eso fue de lo más difícil que pudo pasar en esta etnia, es conquistar, tirar esa barrera espirituales, porque pues como bien ellos tenían sus propios dioses, Ujú, y entrar y llegar a cambiar esa parte espiritual fue bastante complicado, pues, en ese sentido. ujú, Y ahí ujú, mencionaba que los españoles, o sea, los que conquistaron esa parte del territorio, ujú, se les fue muy difícil implementar la creencia religiosa que ellos llevaban. Y en una de esas partes, en el caso de esta etnia, dice, hay una iglesia que tiene una imagen vestida con la ropa típica de esta etnia. Entonces, eso ujú, me llevó como que a pensar de que sí estuvo complicado el sentido de llevar esa creencia, ¿verdad? Que nosotros no la compartimos, pero cómo fue como una estrategia de cómo decir, no implementar y meter y quitar esa barrera espiritual para que ellos pudieran aceptar la religión que estos conquistadores llevaban.
Entonces, Ujú. actualmente, claro que ellos están muy arraigados a esa nueva creencia para llevar e implementar el cristianismo. Nosotros, o sea, el evangelio de Cristo sería una barrera complicada, ¿verdad? En la cual tenemos, porque es difícil llegar a cambiar y decir, por ejemplo, esto no lo comparte Dios. O sea, lo que tú crees, eso no se comparte. O sea, es difícil, pero justo esto, lo que usted está comenzando, ¿no? Lo que está comentando, perdón, lo que es esta barrera espiritual. Ujú. Sí, perfecto. Perfecto, hermana. De hecho, me llama mucho la atención lo que usted está diciendo. A eso voy. Por ejemplo, ahora toda la información que ya viene es relacionado no a el otro continente, sino que a las etnias de México. ¿Por qué razón? Muchas veces nosotros podemos decir, bueno, yo tengo un llamado especial para irme a África, a la India. Yo quiero ir a la India. Y muchos optan por hacer eso, se van a la India. Pero realmente nuestro México tiene muchas culturas, muchos idiomas, lenguas, pero todas ellas tienen cultura, tienen tradiciones. Entonces, lo que está usted comentando acerca de las barreras espirituales es lo más difícil después de aprender el idioma, si es que se necesita el idioma. O muchas veces vamos a encontrar culturas con nuestro propio idioma que hablan el español, pero esto, lo que está mencionando la hermana Claudia, ella está esta es una etnia en la que está muy arraigada a su cultura, a sus creencias, a sus tradiciones. ¿Y qué ha pasado? Ha habido persecución para los cristianos. Lo que es Oaxaca, Guerrero, Chiapas, también en lo que es Michoacán, ha sido muy difícil para llevar la palabra de Dios a las comunidades. ¿Por qué razón? Porque son muy arraigadas, tienen creencias y uno no los puede sacar de ahí. Tal vez los españoles, ahora que mencionaba esto la hermana Claudia, que imagen le pusieron una ropa típica de ellos. De esa manera ellos vieron, dijeron, ella es de nosotros. Vieron la manera de cómo conquistarlos. Y si nosotros vamos a ver un poquito de historia, hermanos, ¿de qué manera llegó el catolicismo aquí en México? ¿De qué manera a nuestra etnia, a nuestro México llegó, cómo se llama, el que nos conquistó? ¿De qué manera nos hicieron que nosotros creyéramos en el catolicismo? Utilizaron así como a un indio diciendo, mira, aparece en esto una imagen de una e introdujeron el catolicismo aquí en México. De esa manera, por eso mucha gente dice, no, es que se apareció. De esta manera apareció una virgen morena. Entonces, eso ha logrado que la gente los tenga así cegados. Y cuando nosotros vamos a una comunidad, es muy difícil. Tienen razón, es muy difícil. Esa es una de las barreras que más se batalla. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Alguien que tenga otro comentario? Es cierto que Ujú. en el mundo de la conquista o la colonización, cuando hablamos del catolicismo, sucedió eso porque sabían que María era de una sangre pura. Mas, sin embargo, el color de la figura que los españoles le presentan a los indios mexicanos y dijeron, no se parece a nosotros y no lo aceptamos. Entonces, después de ellos inventaron el indio Juan Diego y él no es indio porque es de origen español. Entonces, pero allí, por el color de la imagen que hicieron y que fue aparecida,
es decir, los engañaron pues los mexicanos, es una. La otra es que también por medio de la violencia, porque tuvieron que morir muchos. Es decir, de una u otra manera los conquistaron a través de la violencia. En cambio, Jesús, él nunca vino a hacerle daño a nadie. Él respetó desde el niño hasta el más anciano. Siempre fue por la palabra, sí, y el tema del amor y con la humildad que él tenía. Siempre se destacó en eso, con los ejemplos, y nunca le hizo daño a nadie. Entonces vemos un gran cambio, ¿no? El cristianismo en relación a la conquista de las religiones que hay en el mundo. Perfecto, hermano. Entonces nos damos cuenta de esto, ¿no? De una barrera muy grande que es la espiritual. Pero bueno, ¿qué más podemos comentar de esto? Voy a seguir con mi presentación. Bueno, ya hablando de las barreras, vamos a ver consideraciones importantes sobre las etnias de México, es lo que les estaba diciendo. Los grupos étnicos son de más de 300 diferentes formas de vivir, idiomas e historias. Estamos hablando de 300 tipos de etnias. Inciso A, las autoridades. Dice que las decisiones de las autoridades deben de ser obedecidas, este, porque son la ley. Muchas veces cuando llegamos a una comunidad de México, entonces vemos que para empezar tenemos que presentarnos con las autoridades. Dice, es preferible pedir su permiso si vamos a realizar un evento. Respetarles incluye no engañarles, sino decirles la verdad. Esto es lo que pasa en nuestro México y en muchos lugares debemos de pedir permiso y de invitarlos y decirle, miren, con todo respeto queremos hacer esto y el otro, y ellos van a estar de acuerdo, perfecto, está bien, háganlo. Y eso pasa en nuestro México, en las etnias, así se maneja. Ahora, inciso B, los permisos. Es respetar a las autoridades y pedir permiso para estar dentro de la comunidad. Inciso C, el idioma. Usar un español sencillo para que nos entiendan. Es uno de los consejos que nos están viendo, bueno, de lo que sucede en las comunidades, porque muchas veces ellos, su segundo idioma es el español y por lo tanto tenemos que utilizar palabras muy sencillas para dirigirnos a ellos. Inciso D, superior, inferior. Cuando entramos en los pueblos, hay la tentación de pensar que somos mejores que ellos y que las tradiciones y la cultura de los indígenas son inferiores. Debemos de quitarnos esto como misioneros, hermanos, sentirnos superior a ellos. No debemos de hacer eso, porque para entrar a una comunidad debemos de respetarlos primero. Claro, no participar con ellos, pero de respetarlos, porque de esa manera ellos nos van a empezar a aceptar, porque de otra manera vamos a salir del lugar. Entonces, es importante que nosotros podamos hacer eso. Consideraciones importantes también, otras consideraciones. Inciso E, las mujeres. En los pueblos hay más sensibilidad en cuanto a las relaciones entre los hombres y las mujeres. Al entrar en esos lugares debemos de ser muy cuidadosos de malentendidos. Es sumamente importante cuidar nuestro testimonio fijándose en la cultura que nos recibe. Tengan cuidado, hermanos. De lo que estamos hablando es de lo que nosotros podemos pasar como barreras dentro ya de una comunidad. Lo primero que estábamos hablando es que tenemos que acudir primeramente a las autoridades, que ellos sepan que nosotros estamos en una comunidad y decirle, mire, yo vengo con este permiso, quiero hacer un trabajo de investigación, decirles lo que van a hacer. Quiero hacer un permiso de investigación, pero les voy a estar informando a ustedes. Ellos van a dar la autorización. Dando el permiso, pues ya podemos hacer todo, ¿no? Entonces, el idioma, como nos está diciendo, nos recomienda que tengamos que hablar con palabras muy sencillas que ellos nos entiendan. Y lo otro es, como misionero, no debemos de creernos o tener
este, como sentirnos superiores a ellos. Debemos de respetarlos y asimilarnos a ellos. Ellos nos van a aceptar. Ahora, inciso de las mujeres. Aquí en esto lo que está hablando, hermanos, es que debemos de tener cuidado. Y tienen razón, debemos de tener cuidado. En mi cultura, en mi pueblo, nosotros aquí en el pueblo tenemos cultura, tenemos tradiciones. Incluso hay cosas que de repente todos, lo que los padres nos habían dicho, oye, ten cuidado con esto, mira, esto no hagas. Entonces, eso nos ha llegado a tener, digamos, como que pendiente de las culturas o de los consejos de los abuelos. Ahora, en este caso, hablando de las mujeres, si un hombre es misionero y se va a una comunidad, tenga cuidado. ¿Por qué razón? Porque si nada más tú le hablas a una mujer diciendo, oye, disculpa, ¿no me puedes regalar un poco de esto? Debemos de tener mucho cuidado, porque en las comunidades pueden malinterpretarlo. ¿De qué manera? Porque van a decir todos, miren, es que el muchacho anda pretendiendo a la muchacha. Y al rato todo el pueblo ya sabe que tú andas pretendiendo a la muchacha, pero eso no fue tu intención. Tu intención es que pediste algo y fue todo. Pero hay cultura en los pueblos. Y les voy a contar algo muy rápido. ¿Ustedes han visto la película de Tizoc? Sí la han visto, ¿verdad? Yo la he visto muchas veces. Les voy a decir, miren, aquí los americanos ocupan esa película para enseñarle a todas las señoritas y los jóvenes que vienen como misionero aquí en México. ¿Por qué razón? Les voy a platicar un poquito, pero a mí me sorprendió mucho cuando me enseñaron esa película y me dijeron, mira, nosotros vemos como estadounidense esto y esto. Y yo me quedé impactado. Se los voy a contar. Es una película tan sencilla, tan normal que vemos a Pedro Infante actuando, ¿no? Como el indio Tacuate. Pero miren, algo muy importante. Si nosotros observamos, María Félix viene de una ciudad, llega a una comunidad indígena, ¿verdad? María Félix vino de turista porque quería despejarse y todo eso, ¿no? Pero ahí estaba Tizoc, y Tizoc era muy religioso, se iba a la iglesia y veía a una niña bonita. Pero ¿qué pasa cuando de repente María Félix llega a la iglesia y ve que se parece la niña bonita a María Félix? Bueno, él empezó a sentir cosas muy bonitas, pero ahí no termina la cuestión. Resulta que Tizoc era el más odiado de todos. No lo querían. Siendo una comunidad, querían matarlo. Pero ¿qué pasa? Si ustedes recuerdan la película y la escena, cuando es la fiesta del pueblo, está María Félix, su papá y el compadre. Resulta que hay una escena en donde pasan dos jóvenes y uno de ellos le dice, mira lo que está pasando con esa parejita, ¿ves? Saca un pañuelo, la chica, y se lo da al joven. Y le dice, mira, se están comprometiendo. Y dice uno de, no, pues a mí me gustaría que una chica me dé un pañuelo. Eso fue el mensaje. Pero ¿qué pasa? Llega Tizoc, se empiezan a pelear. Y llega María Félix porque estaba sangrando Pedro Infante, estaba sangrando Tizoc, y le dice rápidamente, María Félix, en su pensar por ayudar a Tizoc, le dijo, ten, límpiate. Le da el pañuelo blanco. Y dice Pedro Infante, por su cultura, una mujer no le puede dar un pañuelo a ellos. ¿Qué pasa? Se lo da y le dijo Pedro Infante, ¿de veras, niña bonita? Sí, es tuyo, tómalo. Él agarra y lo guarda. Entonces me dicen ellos, nosotros vemos eso. Les decimos a nuestras señoritas, no agarres cualquier cosa que te comprometa. Y yo me quedé impactado, porque ellos tan solamente de una película están viendo lo que es la cultura de México. Y sucede en muchos lugares, hermanos. Esto
puede pasar en otros lugares. En Tailandia, mi jefe es americano y me dice, estaba preocupado. Oye, José, me dijo, estoy preocupado. ¿Por qué? Dígame. Es que allá la cultura, que si un hombre viene una moto y le da un ride a la señorita, ellos ya están comprometidos. De veras, sí. ¿Y qué hizo su hija? Pues se subió en la moto, dice. Yo en mi cultura le dije, no se preocupe, tal vez no pasa nada. Y yo creo que sí se casaron. Se casaron. No sé si es tailandés su esposo, pero su preocupación fue mucha porque hay culturas que si tú aceptas invitación de alguien y te subes nada más, ellos ya pueden tener derechos sobre ti. Hay comunidades, hermanos, que las mujeres tienen que celar forzosamente a los hombres. ¿Por qué razón? Porque si no lo celas es porque tú no amas a tu esposo. Hay que tener cuidado, tener mucho cuidado. ¿A qué nos vamos a meter? Bueno, ese es un comentario que les quería hacer, porque eso es lo que hay en nuestro México. Bueno, voy a seguir. Individualismo contra el grupo. En algunas culturas es mejor tratar con el grupo entero y no solo con individuos. Hay veces que en una comunidad hay grupos de líderes. Tenemos que tratar con todos, no ir con uno porque puede malinterpretarse. Entonces, son consejos que debemos de tener sobre estas etnias en México, porque así está esto aquí en México. En Oaxaca podemos tener muchas culturas. A media hora de mi comunidad hay otro idioma, otra cultura totalmente diferente. Otra cosa, el ruido también. La vida en los pueblos muchas veces es más calmada que la nuestra. Hablar en voz alta puede ser muestra de falta de respeto. Y tiene razón. Miren, yo estoy muy acostumbrado a hablar muy fuerte, pero he ido a comunidades en donde apenas los escucho. Hablan muy suave, muy despacio y casi no escucho. Y cuando ven que yo hablo muy fuerte y muy rápido, ellos dicen, oye, está enojado, se escucha enojado y no estoy enojado. Pero esa es la cultura que ellos tienen. Hablan despacio, sin mucho ruido, calmadamente, y todos platican muy bien. Pero si a nosotros nos gusta el ruido, van a decir, oye, es muy escandaloso el misionero que llegó. No, pues mejor no lo queremos que se vaya. Tenemos que tener cuidado con ellos. Otra cosa, el vestido. Qué importante es eso, hermanos. Me platicaba una misionera que llegó a una comunidad donde utilizan taparrabo. Eso fue en las Amazonas. Entonces ella lo que tuvo que hacer, dijo, no, yo no puedo andar así. Si yo quiero tratar de evangelizar a ellos, tengo que adoptar la vestimenta. Y se vistió con taparrabos, así como se ponía así, casi semidesnudos. O sea, tapando lo que son las partes íntimas, pero ella se tuvo que vestir de esa manera. Hubo en una comunidad, hermanos, que teníamos que ir con mi esposa para ir solamente a grabar la palabra de Dios. Y me dice el hermano misionero, ay, lo siento, José, dice, ¿qué pasó, hermano? Me asusté. No te dije que aquí en la comunidad tenías que traer sombrero. De veras, sí, dice, yo traje el mío y el otro americano traía su sombrero también, aunque se veía chistoso, pero traía sombrero. Es que aquí la cultura es que si uno es hombre, tiene que portar su sombrero, hasta el más pequeño. Y yo dije, increíble. Y sí, efectivamente, hermanos, el sombrero identifica que eres hombre y te respetan mucho porque tienen sombrero y te saludan. Entonces, eso a mí me sorprendió porque la vestimenta es importante. Debemos de observar cómo se viste. Y bueno, tal vez no imitarlos, pero comprar algo y tener algo como ellos. Y así ellos van a empezar a decir, es del pueblo o quiere, le gusta el pueblo. Entonces,
tenemos que tenemos que adoptar esa parte. Debemos de tener mucho cuidado en cuanto a nuestra manera de vestir. Por eso dice, en un pueblo, debemos ponernos la ropa apropiada. La ropa muy de moda no muestra una sensibilidad a la gente en los pueblos. Ropa sencilla y modesta es mejor. Hay lugares en donde no puedes andar vestido de todo negro. Fuimos a una comunidad en donde todos tienen armas. Y me dice uno de ellos, ¿sabes qué, José? Tú te vistes bien, dice, o sea, ropa sencilla, de colores, digamos, blanco, otros colores, pero menos negro. Porque si andas así de negro y te dejas la barba todo, no, 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 dice. Todos pueden sospechar de ti, a decir, pues viene a hacer algo malo. Vamos a balacear. Entonces, tenemos que tener cuidado en cuanto a la vestimenta, hermanos. Dice, grupos de visitantes. Entrar en los pueblos indígenas con grupos grandes es problemático. A veces es preferible traer un grupo grande cuando vamos a realizar una campaña de ayuda, pero siempre debe ser con el permiso necesario y el grupo debe de ser aún más cuidadoso y sensible a la cultura. Es como les dice, aquí entran dos cosas. Si vamos a llevar visitantes a una comunidad, primero le vamos a hablar a la autoridad. Y por lo regular, estos grupos de visitantes llevan brigadas médicas, brigadas de ayuda. No, pues se van a cortar el pelo, dentista, médico general, algún otro tipo de ayuda, pero de tal manera que ellos vean, no, pues nos están ayudando. De tal manera que tengamos cuidado al momento de entrar en una comunidad. Y lo otro dice, muchas veces hacemos la evangelización igual en todos lugares. A veces lo urbano lo llevamos a la rural. Quiere decir que, pues yo apliqué esto aquí en mi ciudad y lo voy a aplicar lo mismo en esta comunidad, en este pueblo. No. Hay que hacer la evangelización de diferente forma. Sin embargo, tras la historia de la iglesia vemos su éxito en ser flexible y unir a la experiencia a los que reciben el evangelio. Muchas veces tenemos que adoptar cómo ellos conviven, no hacerlo a nuestra manera, sino ver de qué manera podemos llegar a esos lugares y cómo podemos evangelizarlos a ellos. Hay culturas, miren hermanos, que uno no se la pasa uno hablando en el micrófono así, arrepiéntanse todos que Jesús dijo esto. No, hay lugares en donde van tocando como las otras religiones o como los testigos que tocan de puerta en puerta. Me tocó ir con otro grupo a la costa de Oaxaca y los hermanos dijeron, vamos a visitar, vamos a hablar de la palabra de Dios. Perfecto, vamos. Ellos iban y tocaban la puerta. Disculpe, ¿podemos hablarles de la palabra de Dios? Y ellos decían sí o no, pero con respeto. Y yo me impresioné porque dije, esto no lo vamos a hacer en nuestro pueblo. Pero ahí dicen, adelante, pásenle. Y ya uno empieza a hablarles de la palabra de Dios y todo. Si lo convencemos bien, y si no, pues ya no se pudo hacer nada. Pero de esa manera empezamos a llevar la palabra de Dios en esa comunidad, tocando de puerta en puerta. Es increíble, pero sí, la gente está acostumbrada así. Pero entonces esto nos va a ayudar mucho, hermanos, para que nosotros tengamos todos estos consejos o todo esto, lo que estamos mencionando, es importante para que nosotros lleguemos a las comunidades. Dice el animismo y animistas. Dice, en todos los continentes viven tribus o grupos étnicos que en su mayor parte son animistas. Creen que el espíritu mora en las plantas, animales, ríos, lagos, rocas, etcétera. Entonces, también sobre ellos tenemos que ir, no solamente en esto, ¿no? Pero es importante, hermanos. Como conclusión, muchos nacieron en naciones en donde no existe el conocimiento del cristianismo. Entonces, aunque ellos creen en algo o en alguien equivocadamente, no quiere decir que podemos criticar su religión. Debemos de tener cuidado, hermanos. Pero de todos estos sabemos que ellos
necesitan conocer a nuestro Señor Jesucristo y nosotros como hijos suyos tenemos que obedecer la comisión que nos ha mandado de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Qué más podemos decir sobre esto? ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Algo que quieran agregar? Bueno, yo les quiero comentar esto. Hay otra barrera que no mencioné, pero que debemos de tener, de tomar en cuenta. Son las comidas. Algo que les puedo contar es de un misionero que estuvo en Perú, igual. Cuando me contaron esto, yo, no supe cómo reaccionar, pero me impacté. Ustedes cada vez que van a ir a una comunidad, muchas veces hay comidas que no les van a gustar a ustedes. ¿Por qué razón? Porque dicen es que yo no lo como. Pero nosotros como misioneros debemos de aprender a ver qué tipo de comida es y cómo debemos de comerlo, ¿no? De cómo no ofender a los hermanos, a los que nos están dando. Eh, Me estaban contando que en cierto lugar ahí, en Perú, fue un hermano. Fue guiado por otros misioneros que ya están en el campo en esos lugares. Pero dice que cuando llegó este misionero con este nuevo misionero que estaba aprendiendo acerca de misiones, dice que se alegraron demasiado al ver que llegó más hermanos misioneros. Ellos empezaron a hacer una fiesta enorme. Dice que mataron una res. Lo mataron y dijeron, no, pues va a haber festejo. ¿Por qué? Porque llegaron los hermanos y vamos a comer una res. Agarraron la res, la mataron y todo, y la cuelgan. Completamente cuelgan la carne y dicen, vamos a esperar hasta que la carne ya esté en su punto. Y dejaron la carne durante 2 días aproximadamente, o dejaron un tiempo hasta que se agusanó la carne. Cuando ya estaba agusanado la carne y ya empezaba a caer los gusanitos, todos decían, ya está la carne lista, vamos a comer. El misionero nuevo que iba, obvio, no le agradó mucho la idea al ver que se van a comer una carne agusanada, pero esa es la cultura que ellos tienen. Pero lo otro que viene también a mí me impactó porque dice, las mujeres agarraron una fruta, las mujeres preparan la fruta, el agua que van a tomar. Agarraban la fruta, la echaban a la boca y empezaban a masticar, a masticar, a masticar, a masticar, a masticar. Ya cuando estaba muy masticada la fruta, agarraban de la boca y lo echaban en el jarro en donde lo iban a hacer y hacían el agua que todos bebían. Decían ellos que la saliva de la mujer tiene algo que le daba el sabor, algo sabroso de esa agua. Yo dije, no, no soportaría tal vez, pero así hay lugares en donde acostumbran a comer. Entonces, eso también es una barrera. Decimos, ¿cómo le voy a hacer? Nosotros pasamos no algo así, no tan grave el asunto, pero hay lugares en donde íbamos todos y en ese lugar muy poco español. Teníamos que tener un traductor para que él nos dijera qué nos estaban diciendo. Eh, Aquí la cultura de esa etnia, en donde fuimos aquí mismo en México, cerca bueno, es en Oaxaca, entre Oaxaca y Veracruz. Fuimos, es que las ancianitas tienen mucha autoridad. Si dicen ellos, oye, mira, te curas con esta hierba, sí, sí, perfecto, lo vamos a hacer. Hacen y ellos creen en eso. Y en cuestión de la comida, nosotros no habíamos observado que la hermanita al darnos un plato de comida, antes de dárnoslos, se volteaba así, nos daba la espalda y nunca mirábamos qué hacía. Pero ya después observamos, dijimos, bueno, ¿qué hace?
como la comida es caliente, ellos tienen que probar que no esté muy caliente y nos vayan a quemar a nosotros. Entonces ellos lo que hacen, agarran el plato de comida o el café, como las manos son sucias, pero su lengua no, agarran y lo prueban con su lengua. Entonces nos sorprendimos mucho, dijimos, bueno, está bien, en el nombre de Jesús, ¿no? Pero hay culturas, hermanos, o sea que pasa eso. Ellos prueban antes de dar la comida a otros visitantes. Lo prueban para ver si está bien y ya te lo pueden ofrecer. Entonces, tenemos que tener cuidado en esto de no sentir, digamos, como, ah, ya no lo quiero comer, no, sino ver de qué manera también ser prudentes y de qué manera podemos comer algo, ¿no? Pero ese tipo de cosas nosotros vamos a pasar en ciertos lugares. Y otra, en el mismo lugar, ahí nosotros no encontramos cuando dijimos, llegamos en aquel lugar que les estoy contando, dijimos, queremos bañarnos, ¿dónde podemos bañarnos? Y dice, miren, hermanos, pues está el río. Todos vamos al río a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, y ahí es donde nos bañamos. Un lugar, un baño para bañarse no tenemos en casa. Vas a cualquier parte, no podemos, no tenemos baño para bañar. Ay, bendito Dios, dijimos, pues para empezar, nosotros no sabemos nadar. Si vamos a meternos, nos vamos a ahogar. Entonces, tienes que buscar la manera de que tú te puedas bañar. Y dijimos, ¿dónde nos podemos bañar, hermano? En la cocina, nos dijeron, ¿no? Como es de madera todo, pero en la cocina las maderas están abiertas así, así. Entonces, decíamos, ¿cómo le vamos a hacer ahora? Entonces, tuvimos que ingeniárnoslas. Compramos nylon, pusimos varitas y de esa manera agarrábamos y nos bañábamos. Imagínense. Pero algo muy curioso en ese pueblo, hermanos, aparte de eso, que dando a las 5 de la tarde, te vas al río y la mayoría de hombres y mujeres, las mujeres descubierto esta parte de arriba. Los hombres normal, los niños así, desnudos completamente. Pero anteriormente era todo desnudos completamente todos. Hasta que vino un profesor que vio todo eso y se puso muy mal porque dijo, no puede ser esto. Convocó a una reunión con todos ellos y les dijo, ¿saben qué? No me gusta que todos se metan como Dios los trajo al mundo. Todos, hombres, mujeres, niños, de todas las edades, sin ninguna ropa. Entonces él les dijo, por lo menos tengan su ropa interior y ya. Pero hasta ahora hay mucha gente que está sin ropa en ese lugar. Entonces nosotros tenemos que ser de mente muy abierta, en el sentido de decir, la cultura es así. Entonces, todo este tipo de cosas se los cuento, ¿por qué? Porque hay lugares así, que nosotros lo podemos ver mal, pero no, ellos no lo ven mal, lo ven normal. Y nosotros tenemos que ver de qué manera también nosotros debemos de vestirnos, de qué manera vamos a ver qué comida vamos a preparar para que también nosotros podamos alimentarnos. Entonces, esto se los cuento, hermanos, ya como último, porque es importante. A la Misión Mundial, Misión Transcultural, vamos a pasar estos tipos de barreras, vamos a conocer comidas nuevas que nunca hemos probado, que al principio nos van a hacer daño, pero ya después tu estómago se acostumbra. Y adelante, hermanos. Entonces, con esto yo concluyo, hermanos. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, ya para terminar. También es importante el hospedaje, Así porque a es. veces alguien está acostumbrado a dormir en camas de colchón, ¿sí? Ajá. Y de repente no hay más que un piso de tierra. Y ¿qué va a hacer allí? ¿Dormir sentado o dormir, a tener su Exacto. nailito para dormir, no? Pero Sí, así no, también así nos pasó a nosotros. Sí, pero también comprendimos, ¿no? Con el tipo de personas con la que estuvimos conviviendo. Entonces no ajá. se preocupen.
aunque no estábamos acostumbrados a dormir siempre en camitas, pero en catre y todo, ¿no? Ujú, Pero allí solamente había un piso de tierra y que teníamos que tender en hilito. ujú. Y Es pues cierto, allí lo amigo. pasamos y empezamos a aprender a valorar que ya no había un espíritu de orgullo. Porque cuando hay un espíritu de orgullo, siempre alguien se descara y dice, ¿sabe qué, mi hermano? Consígame esto. En cambio, uno va con lo que me digan, pues. Sí, Si me exacto, dice hermano. aquí vamos a quedar, allí. Pero ya no hay que exigir porque valoramos, ¿no? La Sí. visita es para dejar buen recuerdo Ujú. hacia las personas quien Dios nos permite también saludarlos. Así es. Exacto. Entonces, todo ese tipo de cosas pasa uno como misionero. Hay lugares en donde tienes que pasar sobre, ¿cómo le llaman esto? Donde hay animales potreros. Y obvio, hay muchas, garrapatas que de repente te va a agarrar la pata, ¿no? Y pues ya cuando llegas ya estás lleno de animalitos, ¿no? Entonces nos tocó estar quitándolos uno por uno porque sí es tremendo, ¿no? Pero igual, o sea, cuando uno va con esa intención de llevar la palabra de Dios o de cumplir una comisión, lo haces, no importa. Como dice el pastor Aníbal, tenemos que ir en donde nos dan, ahí vamos a quedar, ahí nos vamos a dormir. Muchas veces en el piso nos vamos a quedar con un hilito, como dice. Entonces a veces hay muchos mosquitos que no te dejan dormir, pero bueno, pues tienes que adaptarte. Ver la manera que tú estés cómodo también en una comunidad. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Ya estamos terminando, hermanos. No sé, pastor, yo creo que esos llamados muchas veces son desde chicos, ¿no? Yo recuerdo a una prima que es misionera y que, Ajá, desde pequeña siempre ha sido, o sea, como que tenía ese gusto por la naturaleza, por el comer y por todas esas cosas, o sea, por comer de todo, ajá. incluso para hacer deporte y todo eso. Entonces, cuando Dios la llama, todas estas cualidades, pues le han servido de mucho. Ella tiende a comer de todo y digo, qué bueno, gloria a Dios porque la voy preparando, ella y sus papás, pero pues le han servido, entonces yo creo que Dios también tiene a las personas escogidas. No digo que nosotros no lo seamos, yo creo que si Dios nos llama en cualquier momento, pues ojalá tengamos ese corazón de escuchar el llamado, Ujú. pero qué hermoso cuando se preparan y cuando son preparados desde pequeños para eso. Sí, gracias a Dios, hermana Arancha. Pues sabemos que es importante esta materia, esta clase. Bueno, espero que hayan tenido un panorama un poquito más allá de lo que nosotros conocemos, porque realmente esto a mí me impacta mucho. Hablar sobre cultura, hablar sobre tradiciones, hablar sobre cómo se visten, cómo hablamos, cómo saludamos a las personas. Esto nos va a ayudar y por eso hay que ser muy observadores cuando vamos a una comunidad. Siempre es bueno observar y decir, bueno, debo de tener cuidado en esto, pero también, o sea, relacionarnos y de esta manera, al relacionarnos con las personas, nosotros vamos aprendiendo más sobre ellos y sabemos de dónde podemos, entrar. Así como hacía Pablo, se iba con los filósofos, se iban con ellos, con los griegos, bueno, con todos ellos, pero él era muy preparado, el hombre, que él iba y les atacaba a los filósofos, ¿no? Tenía una manera muy especial, Pablo, que convencía. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer como misionero transcultural, hermanos. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, ya para terminar? Bueno, creo que no. Pues yo lo que les puedo decir es agradecerles a ustedes por su tiempo, por su dedicación a esta materia. Espero que haya sido buena las clases, que hayan sido entendibles y que ustedes hayan aprendido un poquito más acerca de lo que es visión transcultural.
Pues yo me despido, hermanos, agradeciendo a Dios y a ustedes por darme la oportunidad de ser un instructor más de esta materia. Dios los bendiga, hermanos, sin gusto. Gracias, Gracias, pastor. Muchas pastor. gracias, pastor, Gracias, por pastor. su paciencia y su Un abrazo de conocimiento. Cristo Gracias a y a ustedes, todos hermanos. también. Gracias. Sí, gracias. Ahora, lo último que les puedo Estaba- decir, dale un repaso a todas las clases y prepárate para el examen final. Ya saben cómo son mis Sí. exámenes, son de opción múltiple y no se confíen. Estudien todo, todo, todo. Y de esta manera no voy a dejar tarea por esa razón, porque esto es práctico. Es práctico, ustedes ya van teniendo el conocimiento. Entonces, gracias y pues que Dios los bendiga, hermanos. Bueno, nos vemos pronto, si Dios permite. Bendiciones a todos. Gracias, Muchas hermana. gracias, pastor. Dios los Hasta luego. bendiga. Adiós, hermana Anita. Adiós, hermana. Saludos, Hermano hermano Aníbal. Guadalupe. A ver cuándo nos Gracias. vemos. Bendiciones, hermana Maite. Gracias, hermano Aníbal. Hasta luego. Bendiciones. Bye. Adiós.